derecho de saber cuánto se gasta, en qué se ocupa y qué es lo que realmente el gobierno hace. La transparencia presupuestaria es la oportunidad de conocer con claridad, con sencillez, qué es lo que hace nuestro gobierno con nuestro dinero. Que los ciudadanos, que somos finalmente quienes aportamos a través de nuestros impuestos el grueso del presupuesto, podemos conocer de qué forma se va a aplicar el recurso que entre todos aportamos a la Federación. Es importante que toda la ciudadanía que aporta los recursos tenga información útil, disponible, accesible, que le permita valorar si sus recursos se están utilizando para lo que se tienen que utilizar. Que esa información pueda ser accesada por cualquier persona, pero de forma digerible, de forma sencilla, de forma que la ciudadanía pueda entender. Que cualquier persona, independientemente de que seas experto o no seas experto en estos temas, pueda saber y entender cómo se obtiene el dinero en el gobierno, cómo se asigna internamente ese dinero, cómo se gasta y qué valor público agrega. Es decir, cómo cambia en términos reales la vida de la gente. El índice de presupuestos abiertos se basa en un cuestionario y este cuestionario lo que hace es evalúa qué tan abiertos son los presupuestos alrededor del mundo. Permite comparar la información que se publica en un país con las mejores prácticas a nivel internacional. Te da una muy buena idea de cuál es la posición que ocupa, en este caso, el gobierno mexicano en el concierto de las naciones, en sus esfuerzos por ser más transparente presupuestariamente, pero también te da una buena fotografía, una buena radiografía interna de lo que está pasando en el gobierno mexicano. El índice de este año va a cubrir casi 100 países. En las últimas 2 ediciones, México se coloca en una posición similar a la de este año. En 2006 obtuvo una calificación de 50 puntos, en 2008 obtuvo una calificación de 55 puntos. Hoy México, según el índice de presupuestos abiertos, tiene una puntuación de 52 puntos. Sí han habido avances puntuales para 2010, como por ejemplo es la publicación del presupuesto ciudadano, pero también han habido ciertos retrocesos. Uno de ellos es que se dejó de publicar un análisis de medio año después de un cambio en la ley de fiscalización y se redujo la información y ya no está de acuerdo con los estándares de transparencia presupuestaria a nivel internacional. Entonces lo que vemos son pequeños mosaicos y jamás podemos ver el escenario completo de hacia dónde va el gasto, que persigue, cuáles son sus objetivos. Sí ha habido avances, más a nivel macro gasto, que a nivel micro, y es ahí donde nos debemos de concentrar. Nos hace falta mejor información por parte de las autoridades hacendarias a nivel federal y en los estados. Es un error vanagloriarse en lo que hemos avanzado. Sigue habiendo desvíos importantes de recursos, sin embargo hay avances no menores en muchas áreas. Hay que reconocer que en los últimos 10 años se ha avanzado mucho en materia de transparencia. Las leyes de transparencia básicamente surgen en nuestro país el sexenio pasado, pero antes del año 2000 no existían. Bueno, la transparencia no estaba en la agenda del país. Los avances que se han tenido en estos años han sido resultado de los movimientos sociales, de la presión de diversos sectores de la sociedad. Son casos aislados en donde se logran tener avances y necesitamos hacer de esto un estándar sobre el que no se pueda regresar. Este caso empezó en la discusión presupuestaria del 2002, correspondiente al presupuesto 2003. Habíamos logrado que se asignaran 600 millones de pesos, en particular para programas de VIH-Sida. Curiosamente, nosotros nos enteramos que le habían designado 30 millones de pesos a Provida. Empezamos a buscar cómo es que se les habían asignado. Y había una documentación del presidente entonces de la Comisión de Presupuesto, Luis Pasos. Él, con su mano, dijo estos 30 millones son para Provida y los quitó del SIDA. Y eso, bueno, pasó como un oficio directamente de él hacia Hacienda y de Hacienda hacia la Secretaría de Salud. Y dijimos, bueno, queremos saber en qué se han gastado
estos 30 millones esta organización? Al ser 30 millones en un presupuesto nacional, pues era imposible, el nivel de desglose no daba para poder tener como la información fina. Y en eso estaba recién estrenada la ley de transparencia. Fue una herramienta que nosotros empezamos a utilizar de manera inmediata. Y decidimos hacer una auditoría por nuestra cuenta, una auditoría ciudadana. Preguntamos si era posible acceder a las facturas. Organizaciones civiles que a través de la página de internet del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública descubrieron irregularidades en la entrega de recursos a Provida en el 2003, exigieron una auditoría oficial. ¿En qué se había gastado? Tangas. 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 Tanguitas. Tangas. 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 Artículos de lujo, ropa para caballero. Plumas estas. Montblanc. Plumas Montblanc. Plumas Montblanc. Plumas Montblanc. No, las facturas, por ejemplo, las plumas Montblanc se dieron a algunos empresarios. ¿Qué? ¿Cómo que plumas? ¿Cómo que ropa, trajes de hombre? De esos 30 millones, más de 20 millones estaban facturados a 3 empresas que aparecen con la misma dirección y o con el mismo teléfono que Provida. ¿Y por qué carambas Provida compra tangas con recursos del gobierno? Pasando a otros temas, ahora es la propia Secretaría de Salud la que exige a Provida devolver los 30 millones de pesos que le asignaron el año pasado en el presupuesto público que fue aprobado para el programa de prevención del SIDA. Nos falta mucho avanzar en este tema fundamental del lenguaje ciudadano. El nivel de conciencia de la ciudadanía en relación al uso de los recursos públicos es opaco. La ciudadanía no se da cuenta exactamente de lo que sucede. No hay conciencia porque no hay información y eso no es una información compartida y conocida. El tipo de información que entrega el gobierno federal muchas veces es muy técnica, que no le permite a la sociedad darle seguimiento en qué se está gastando los recursos. Este tipo de agregación y este lenguaje tan técnico permite a veces continuar con un uso discrecional de los recursos. Cuando debería de ser mucho más accesible y mucho más del dominio público. Si no se hace en un lenguaje que pueda ser socializado, eso abona al descontento. Desgraciadamente la comunicación que tenemos es a través de 2 canales de televisión. Se entera uno por las noticias de la noche, porque todo el día uno anda trabajando. Los políticos realmente no ayudan a que tengamos esa percepción del dinero. Quizás no se está destinando el dinero a las cosas más apremiantes. No hay como que un ánimo por comunicar realmente cuáles son los montos asignados y sobre todo cómo es la distribución de los impuestos. No creo que se estén utilizando bien los recursos. No hay manera, me parece, de que se definan las grandes prioridades del país si no las tomamos de la sociedad. No concibo que una política pública se puede desarrollar de manera eficaz si no estamos participando todos. La participación de la ciudadanía en el ejercicio de los recursos públicos, además de que involucra más a la ciudadanía, termina mejorando, haciendo más eficaces y efectivos los programas de política pública que el gobierno despliega. Hay casos excepcionales en donde el acceso a la información le cambió la vida a una comunidad, a un sector específico, a una persona. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es el Instituto Nacional de Salud que más pacientes con VIH-Sida atiende. Este año sí ha sido terrible porque en el anteproyecto de presupuesto nos redujeron un 70%. Es decir, que para todas las necesidades que te estoy diciendo de 1.060 pacientes y 250 hospitalizados, nos dieron para todo absolutamente 7 millones. Entonces tú dices, pues, ¿qué será para los primeros 2 meses? Y empiezas a ver que los pacientes se quedan sin medicamentos importantes, que falta esto, que falta. Nosotros nos fuimos a la Cámara de Diputados, como todos los años, a tratar de levantar esos presupuestos que nos dan y logramos nada más que nos dieran 10 millones de pesos. Nosotros necesitamos 44.7 millones de pesos. Nos falta más del 50%. Aparte de que no nos dan, de que nos reducen el presupuesto, no tenemos manera de reclamarlo. No sabemos qué está sucediendo con ese presupuesto que nosotros hemos estado luchando y peleando.
Esto significa que se incrementan los índices de mortalidad. Nosotros estamos seguros de que si contáramos con un buen presupuesto que fuera incrementándose de acuerdo a las necesidades y al incremento de pacientes, nosotros podríamos reducir esos índices de mortalidad por lo menos a un 5%. Entonces estamos hablando de que se nos mueren 70 pacientes de 250 al año. Ahora, ese dinero que no nos están dando, se lo cargan a los pacientes y muere mucha gente por esa falta de interés, por ese abandono. Pues yo creo que más vale salvar vidas, ¿no? Probablemente en la ciudadanía no tenemos la cultura del conocimiento de la transparencia. Creo que lo que debiéramos de estar promoviendo es una cultura presupuestaria para que la gente vea cuánto cuestan los servicios públicos. Transparentar el presupuesto en el entendido que no es para que lo entienda yo, el técnico de Hacienda, sino para que lo entienda una ama de casa, un pequeño comerciante, cualquiera, para que sepa pues en dónde están las prioridades del gobierno, ¿no? Es la población la que en realidad sabe lo que le hace falta. La democracia es que la ciudadanía defina el país que quiere y las prioridades que tiene. La transparencia presupuestaria es una obligación, es un compromiso del gobierno federal. Es una herramienta fundamental de la democratización de la vida nacional. Es indispensable para transformar realmente nuestra sociedad. Y por eso creo que vale la pena seguir usando, impulsando y defendiendo el derecho a la información y la transparencia presupuestaria.